Muchas gracias, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por haber asistido a esta conferencia. Me siento muy honrada por el espacio que se dio para que pudiéramos en esta ocasión presentar un poco del trabajo que se realizó con las figurillas del Entierro 39, que no sé si algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de ver personalmente, pero que son realmente fascinantes. Y de verdad, muchas gracias al Museo del Popol Vuh por el espacio y para poder hablar con ustedes en esta noche. Les cuento que esta es la primera vez que yo voy a hablar respecto a este trabajo. Las figurillas se expusieron en Guatemala, luego salieron a Estados Unidos a una exhibición y regresaron. Yo tomé trabajo en el Ministerio de Cultura y Deportes como jefa del departamento. Y así se dio mi vida, hasta que regresé de nuevo al Proyecto del Perú y al fin estoy como teniendo el tiempo para poder publicar un poco respecto a esto. Como ustedes saben, el sitio arqueológico del Perú, o tal vez algunos de ustedes no lo conocen, se encuentra entre las grandes capitales del mundo maya clásico, tanto en el clásico temprano como en el clásico tardío, e incluso alcanza ocupación hasta el clásico terminal. Sin embargo, tiene gran importancia por su ubicación y por las alianzas que logró establecer a lo largo de toda su historia, tanto alianzas con Calakmul como con su cercano vecino, pero también enemigo de Calakmul, el gran sitio de Tikal. Y se ubica en el centro de Petén, a orillas del río San Pedro Mártir. Este río San Pedro es un río navegable que corre de este a oeste y llega hasta el río Usumacinta y conecta todos los sitios de la región central de Petén hacia el río Usumacinta y todos los sitios que estaban también ubicados de ese lado, que eran grandes reinos y entidades poderosas. Entonces controlaba comercio y controlaba otra serie de cosas que podría, incluso los medios de comunicación, simplemente, ¿verdad?, poder relacionarse de un sitio a otro. Ahí va un grupo del Proyecto del Perú hacia el sitio, en una de las entradas, ¿verdad? El sitio del Perú, en realidad su nombre original es Huacá. El glifo Huac que aparece aquí arriba es el emblema de la dinastía del Cien Pies. Y es que en el sitio es uno de los pocos lugares donde se puede encontrar este Cien Pies gigante y que además tiene un sentido trascendental en cuanto a la ideología maya porque los conecta con el inframundo. Por eso es que es tan importante. En el 2003 se iniciaron las primeras investigaciones en el sitio. No se había investigado antes, puesto que en 1970 Ian Graham sí había ido al lugar e hizo un registro de algunos de los monumentos que ahí se encontraban. En muy poco tiempo logró hacer un reporte muy bueno de todos los monumentos que aún habían ahí, porque ya muchos habían sido saqueados para el momento y otros estaban en proceso de saqueo unos años después. Y con el doctor David Friedel y Héctor Escobedo se organizó un proyecto en el que se pretendía conocer un poco más acerca de la historia del sitio porque había mucha información epigráfica que no estaba vinculada a información específica del lugar. Entonces, en los círculos rojos ustedes pueden ver los principales frentes en donde se empezaron las investigaciones. Muchos de ellos, como en este caso, aquí son templos mayores, ¿verdad? Pero también se hizo investigación en áreas residenciales, en esta área que es como de palacio, pero de un estatus un poco bajo. Aquí también se encuentra el palacio principal del sitio, o el más relevante hasta el momento, el juego de pelota, otro sitio residencial que en el clásico terminal fue instaurado porque esta era toda una gran plaza y llegó un poco tiempo después, tratando de llenar como los espacios y conocer no solamente la historia de la élite del sitio, sino también de la gente común que habitaba el lugar. La doctora Michelle Rich trabajó en el área del Mirador, que es precisamente esta zona. Desde 2003 a ella se le asignó este grupo de edificios. Son 2 templos piramidales que tienen una adosada al frente.
Y aquí hay un pequeño grupo residencial con un templito y por supuesto que los templos siempre llaman mucho la atención y la gente quiere saber qué pasa. Ella empezó sus investigaciones en el área de la Adosada de O14-4. Y realmente el edificio produjo una serie de hallazgos y cosas extraordinarias que denotaban la importancia del lugar como un centro ceremonial, ¿verdad? No tanto habitacional, que fue habitado desde el preclásico, finales del periodo preclásico, hasta el periodo clásico tardío. Dos de los primeros hallazgos que se realizaron ahí fueron los entierros 24 y 25. Estos entierros datan del periodo preclásico y desde entonces se podía vislumbrar la calidad de piezas que allí se encontraban. En el caso del entierro 24, ustedes, esto que se ve aquí son los restos óseos. Eran dos mujeres colocadas una encima de la otra. Una de ellas estaba en estado de gestación y es probable que la que haya estado colocada encima haya sido como acompañante de la persona que había muerto en realidad, como una forma de sacrificio. Y arriba está el entierro 25, que también es del periodo clásico temprano, y esta vasija presenta la figura de una guacamaya. Definitivamente se trataba de personas importantes, porque no podían enterrar en un lugar tan especial a gente que era del común, ¿verdad? Sino que tenía que ser alguien de algún rango especial. Y en el año 2006, específicamente en mayo, la doctora Rich llegó a una cámara funeraria que también se encontraba dentro de la adosada. Ni siquiera pudo llegar al área del templo en la investigación, sino que dentro de la adosada también encontró el entierro 39, que nosotros conocemos hasta ahora. Se encontraron 33 vasijas. Realmente la ofrenda funeraria era muy rica. Habían cientos de fragmentos de jade y objetos tallados como cuentas de concha y piedra, también tallados en diferentes formas. Aquí hay un ejemplo de una de las piezas cerámicas, esta figurilla olmeca, que se encontraba como una reliquia dentro del entierro. Había falanges de jaguar que estaban ubicadas en los 4 extremos de la banca, porque seguramente había estado la piel de jaguar y sobre ella depositaron al individuo. Y está también estos pequeños objetos ornamentales formados en mosaico con piedra verde, pirita y otras cosas, y además tienen incisiones muy finas y son tan pequeñas como una moneda de 10 centavos más o menos. Son muy pequeñas. Como les mencionaba, se encontraron muchas piezas y muchos objetos diferentes que aún están en proceso de análisis y otros no se ha podido conseguir ni los fondos ni las instituciones que lo puedan trabajar. Entre ellos se encontraron restos de tela. Ustedes pueden ver aquí en la parte superior. Esto es todo un lienzo y esos son lo del detalle de los hilos. Todavía se ve el tejido, ¿verdad? Que es muy bonito. Y las vasijas, ¿verdad? Respectivamente. Y justo al pie de la cámara funeraria se encontraba este depósito de figurillas que desde el principio llamó ampliamente la atención. Aquí pueden ver ustedes el espacio reducido en el que estaban trabajando. Ella es la doctora Michelle Rich, la maestra Varinia Matute y la doctora Jennifer Peel. Porque el trabajo es muy minucioso y requiere de mucho cuidado. Se separaron ellas en diferentes frentes de trabajo para poder abarcarlo y cubrir en el menor tiempo posible la excavación de la tumba. La tumba estaba completamente rellena. No estaba así, sino que estaba llena de tierra y hubo que trabajarla con mucho cuidado. Ahí está Varinia levantando algunas de las figurillas y ustedes pueden ver el estado en el que se encontraban originalmente. Era muy emocionante, pero al mismo tiempo era preocupante saber cómo se podía trabajar este tipo de depósito, porque era muy delicado, muy frágil. Había que hacer un registro de cada una de las piezas en su lugar y saber más o menos a dónde correspondían, y sí tomó bastante tiempo. Existen algunas otras escenas de figurillas en el área mesoamericana. No son muy abundantes.
aunque hemos sabido y hemos visto que hay muchas figurillas en muchos museos y en otros lugares, conjuntos específicos que representen alguna escena en particular, no son tantas. Esta llama mucho la atención porque es una escena de autosacrificio del periodo posclásico. Y estas dos, que son del periodo preclásico. Y recientemente, creo que todos saben que también se descubrieron las figurillas en Tacalicabaj, ¿verdad? Que son un poco más grandes y de mayor tamaño y también datan del periodo clásico. Pero eso hace que nuestro conjunto del Perú sea el único que feche para el periodo clásico hasta el momento. Esa es la condición de algunas de las piezas que encontramos en la tumba. Estaban todas fragmentadas y dañadas por el paso de los años. En algunas ya se les pudo dar tratamiento y se consolidaron, tal vez no se restauraron a cabalidad como ameritaban por cuestiones de tiempo y presupuesto, pero se dio un enfoque especial en las figurillas. Y es más o menos así como se veía en el momento de la excavación, cuando ya casi se había terminado de limpiar todo el conjunto. Justo aquí está el borde de la banca y aquí en este espacio fue donde se encontró la mayor parte de las piezas cerámicas. Vamos a ver un pequeño video. Fue grabado por Martín Asturias en el año 2006, justo estaba allí para el momento del hallazgo, entonces fue una buena ocasión para hacer este registro. Un poco de la selva del Perú. No tiene sonido. Ahí está la doctora Rich explicando un poco la entrada hacia abajo en la tumba y ellas en el proceso de excavación. Ahí justo está señalando las piernas de la reina. Y es que realmente es un resumen de lo que pasó allí. Trabajar con pincel en un contexto así es lento, pero lo amerita, ¿verdad? Es muy, muy cuidadoso el trabajo. ¿El casco ese que quitaron usaban para qué? ¿Juegos de pelear? Sí. Una especie de lucha o boxeo. Al mismo tiempo es máscara aterradora. Y es que haber participado de ese momento durante la excavación realmente fue un privilegio y fue extraordinario porque en la vida habíamos visto algo como eso. Por lo menos yo no había tenido la oportunidad y la ocasión de disfrutar de un hallazgo de esa magnitud. No todas. Sí, algunas tienen la posición de los pies que no permiten que puedan quedar estables y por eso es que se han tenido que montar sobre unos objetos especiales, ¿verdad que no? Sí, soportes, gracias. O sea que fueron enterradas acostadas, no paradas. Sí, estaban enterradas acostadas, así como ustedes las vieron. Se trataba de un depósito muy complejo, muy especial, pero al mismo tiempo pues daba un poco de miedo, ¿verdad? Trabajarlo. Fue más fácil levantar los otros objetos que eran mucho más grandes y menos complicados porque había que embalar pieza por pieza, pero fragmento por fragmento. Se trató de separar cada figurilla dentro de una caja diferente, evitando como que se mezclaran las partes de ellas. Realmente Michelle y Varinia hicieron un gran trabajo
al separar y clasificar los fragmentos, porque cuando los volvimos a abrir y ver, casi todos correspondían correctamente a la figuría a la que pertenecían. Así es más o menos el estado en el que quedaron durante 3 años. Las metían en papel de China, cuidadosamente, cortaban esponja para evitar que tuvieran algún golpe y permanecieron ahí por un buen tiempo. Esta es la caja que correspondía al rey y la caja que corresponde a la reina. Durante esos 3 años, entre 2006 y 2009, el doctor Friedel y Michelle Rich principalmente estuvieron tocando puertas y buscando la manera de conseguir fondos para la intervención de las figurías y lograron establecer contacto con el Museo de Arte Kimball para que ellos pudieran financiar la restauración. La idea sí fue de restaurar y tal vez hacerlo allá en el museo, por supuesto. Desde entonces ya me habían tomado en cuenta a mí y doy gracias a Dios por eso, porque fue un gran privilegio. Y ellos estaban intentando entrenar a alguien de Guatemala para que pudiera aprender y poder trabajar tantas cosas que hay aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque sí, hay bastantes restauradores y muy buenos, aunque muchos no les gusta tanto trabajar el arte maya, sino que se dedican a otro tipo de arte, ¿verdad? Colonial y otras cosas. Y entre medio de todas las pláticas, buena parte de la gente del proyecto también se involucró tratando de darle forma al proyecto, y por supuesto el Ministerio de Cultura y Deportes, que siempre con su legislación, que eso es algo muy importante que nosotros contamos aquí en Guatemala, se puede regular y se pueden encaminar cualquier tipo de trabajo de este tipo para que sea un proyecto exitoso, pero al mismo tiempo realizado de la manera correcta. Y 3 años después, Lynn Grant, que es la curadora del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania, fue la persona que participó en mi entrenamiento. Ella lo hizo de manera voluntaria. El Museo de Arte Kimball la contactó y ella gustosamente aceptó. Ella ha trabajado en Copán y en algunos otros sitios del área maya y conserva las piezas prehispánicas del área mesoamericana ahí en este Museo de Arqueología y Antropología. Y ella gustosamente accedió y generosamente es una persona de verdad extraordinaria en cuanto a compartir su conocimiento y eso de verdad que es de mucha satisfacción. Y al mismo tiempo durante esta semana, porque ella me entrenó durante una semana, la licenciada Mónica Urquizú también pudo participar en el entrenamiento. Estuvimos ahí trabajando el principio de las figurías que daba miedo, ¿verdad? Era un poco preocupante, pero fue muy interesante. Lynn Grant escribió este libro que se llama The Maya Base Conservation Project y trabajó con unas piezas de chamá que ya habían sido restauradas y limpió y las volvió a trabajar. Y ahí estableció algunos pasos en el procedimiento que se debe seguir para poder hacer la restauración. Para tomar un poco de legalidad también en el asunto, nos basamos para tener criterios a la hora de hacer la intervención, pensando un poco en esto de que la conservación sí es salvaguardar la obra de arte y el testimonio histórico, y en este caso contábamos con todo, pero también queríamos hacer diferenciación entre la parte intervenida y la que no, porque eso es importante, dejar huella a la hora de hacer un trabajo. Para muchos restauradores tal vez es mejor dejarlo todo nítido, como que no le hubiera pasado nada, pero parte de la historia son las intervenciones también que se hagan, y en este caso manejamos este criterio. El tratamiento de conservación, y aquí están los pasos que se siguieron en términos generales. Sin embargo, no se respetó el orden en algunos de los casos, dependiendo de las necesidades que requirieran las piezas, ¿verdad? Algunas necesitaron de consolidación podían ser limpiadas desde el principio y luego se consolidaban, y otras se consolidaban al principio. Se hizo el examen, registro fotográfico, consolidación, limpieza, el análisis de reconstrucción, el ensamble de las figurías, resane de grietas, fisuras y faltantes, integración de color y documentación final. Y suena muy fácil, pero no lo fue tanto en realidad. Cuando se hizo el examen y registro fotográfico, se desembalaron una por una las piezas y nos pudimos dar cuenta de la condición en la que se encontraban.
Algunas presentaban fragmentos no tan pequeños y las fracturas pues coincidían bien entre sí, parecía que era un trabajo que no era demasiado complejo. Algunas se veía que sí iban a faltar algunas piezas y que iban a requerir de un trabajo un poco más cuidadoso. Esta que está aquí es especial porque hubo que hacerle una reconstrucción facial. Si ustedes ven aquí, le faltaba justamente el área del rostro. A esta le faltaba también buena parte de su cuerpo y aquí tiene un pequeño cuenco, tecomate. ¿Daba la impresión que algunos tienen como falda? Sí. Se hace muy bien la diferenciación entre figurillas femeninas y masculinas precisamente por el vestido. Facilitó mucho esto. Estas son las que se encontraban en mejores condiciones. Si ustedes ven, están casi completas, casi intactas, un brazo roto por aquí, no eran realmente difíciles de trabajar, pero venían, bueno, esta siempre va a ser especial y por eso la puse al principio porque era la que más me gustaba a mí. La verdad es que me gustaba mucho, pero las proporciones y la forma, la delicadeza con que fue realizada esta mano sosteniendo, ahí ustedes pueden ver los dedos, tal vez no tan claramente, pero era realmente impresionante el detalle del trabajo que hicieron con ella. Y hay un comentario por ahí que necesito que me amplíen. Como 5 centímetros de alto, ¿cuántos de alto? Esa medía cerca de 7, tal vez 8, sí. Las otras son mucho más grandes. Estas eran también de las difíciles, ¿verdad? Que pareciera que eran 24, pero eran 23 porque estas dos estaban sobre esta base, eran una sola. Ese es el venado, sí. Así se encontraba. Y este es el sapo que está también ahí entre el conjunto. 3 de ellas no son específicamente figurillas, sino que son más como contenedores, pero igual tienen una función especial e importante dentro del conjunto. Nunca fui capaz de tomar una sola foto en donde estuvieran todos los fragmentos del rey. Y entonces tuve que empezar grupo por grupo a tomar fotografías de la condición actual. Y estos son todos los grupos que logré reunir del rey, ¿verdad? Todos dentro de esa caja. Incluso ellas lograron identificar a dónde correspondían ya algunas de los fragmentos cuando los fueron levantando, ¿verdad? Y esta es la reina y los fragmentos en los que estaba dividida. Este está un poco grande, pero es uno de los pies. El objetivo de fotografiar y hacer el análisis de las piezas al principio permite esto, ¿verdad? Plasmar la condición del deterioro y determinar el procedimiento a seguir con cada una de ellas. Puse ese fragmento solamente porque en él pueden ver ustedes que todavía hay restos de las huellas digitales del artesano, ¿verdad? Que las fabricó o el artista, ¿verdad? Ahí me pude dar cuenta que las figurillas se encontraban muy dañadas, pero que como no fueron por el tipo de artefactos de los que se trataba, no fueron sometidas el tiempo suficiente a cocción, sino porque no se iban a utilizar, no tenían ninguna utilidad real, sino que fueron creadas para este momento específico. Entonces no les dieron tanto tiempo para que se cocieran suficiente y alcanzaran la dureza que necesitaban. Y por eso era que eran tan frágiles en su estructura. Y además, como tenían muchos elementos decorativos de pastillaje, eso también las hacía más frágiles y terminaron por fragmentarse mucho más. La limpieza se realizó desde el principio y se estableció que iba a ser principalmente en seco, porque por lo que les explicaba que no estaban suficientemente cocidas, se iban a deteriorar si se humedecían. Y entonces, entre menos humedad hubiera alrededor, iban a estar más seguras. Había mucha tierra, muchas formaciones de calcita que hasta se vuelven cristales y unas concentraciones muy duras que son difíciles de retirar. Y para ello se usó cosas tan cotidianas como palillos de bambú, hisopos, algunos pinceles de cerdas suaves para retirar la tierra y todo lo que íbamos extrayendo, y los lentes de aumento que nos permitían pues tener una mejor visión de los detalles y cosas pequeñas que estábamos trabajando. La consolidación se dio de 2 maneras. Una era usando
metilcelulosa, que es un compuesto químico mate, no tiene olor, no se deteriora y no altera el aspecto de lo que estamos consolidando, y se aplicó principalmente en las zonas pintadas en rojo, que son de cinabrio y que al tocarlas pues incluso quedaba uno manchado de cinabrio, y las partes que están pintadas con azul maya, que también eran muy sensibles y se desprendían al solo contacto. Y importante el principio de reversibilidad en todo lo que realizamos, porque en el futuro puede haber mejores técnicas, pueden haber mejores conservadores o alguna pieza que se deteriore y que requiere una intervención nuevamente. Todo lo que ya se hizo se puede volver atrás y empezar de nuevo. Y también en algunas de las fracturas, por ejemplo, o en todas las áreas que se iban a pegar entre sí, hubo que aplicar B72 al 5% en acetona, porque ello permitía fortalecer, porque penetra en toda la estructura de la cerámica y lo hace más fuerte, más duro. Luego se procedía a hacer el análisis de reconstrucción, ver qué piezas iban a ser colocadas antes, cuáles después, para no cometer errores y evitar que después había que meter antes el brazo, porque luego ya no entra y había que desarmarlo de nuevo. Y luego comienza el trabajo del ensamble. Este se hizo también utilizando el B72, que es reversible en acetona, y se trabajó al 10%. Se aplicaba primero en los bordes que se iban a unir, se dejaba secar y luego se aplicaba otra capa y ya se unía, ¿verdad? Se utilizó también un ingrediente que se llamaba, que es sílica, y esta sílica permite que no se corra tan fácilmente, sino que sea un poco más fuerte. Y entonces se fueron ensamblando fragmento por fragmento, armando como de piezas pequeñas a piezas más grandes, y ahí iban tomando forma. El sapito fue el primero que armé de todas las piezas. Aquí se ve un excedente de B72, que esos se iban retirando poco a poco con acetona, ¿verdad? Se iba limpiando la superficie y se observaban detalles que había que ir rellenando. Ahí está el rey como fue en su proceso de ensamble, y ahí va un poco más avanzado como lo vieron la primera vez. Un detalle del torso. En algunos casos, porque es bien especial, como estaban puestas capas sobre capas, en el caso del rey, que es el mayormente ataviado, también estaban pintadas por debajo. Entonces, si había que colocar otra parte del atuendo encima, se pintaba primero la parte de abajo, ¿verdad? Se rellenaba y se pintaba para poder continuar con el procedimiento. Y ella iba tomando forma, igual la reina. Y eso fue lo que se logró ya solo con el procedimiento del ensamble. Algunas veces las posiciones no eran muy cómodas mientras esperaban a que se secara. Las poníamos a descansar sobre estas microesferas de vidrio, pero tuvieron que soportarlo con tal de verse mucho mejor. Luego venía la parte del resane, ¿verdad? Habían áreas como muy pequeñas y delicadas que no eran tan fáciles de completar, y habían otras un poco más grandes. Ahí está, miren la de la reconstrucción facial, ya va bastante avanzada en esta etapa. Se hizo siempre con B72. Era el mismo elemento para que todo fuera uniforme, pero se le agregaron microesferas de vidrio, que es un polvo muy fino que permitía crear la pasta. Tenía la consistencia como de la pasta de dientes para poder aplicarse. Y se diluye en acetona. Y entonces luego se hizo la aplicación de la pintura a base de agua. Es pintura mate, tampoco es brillante, y permitía ya que no se perdiera tanto el observador en ver solamente la parte dañada, sino que ya pudiera apreciar la figuría completamente. ¿Solo la parte dañada es la que repara o le dan una pasada a todo? No, solo la parte dañada es la que se interviene. Todo lo demás se consolida si es necesario, pero si presenta un buen aspecto. En este caso lo que tiene la figuría es que ya está limpia y por eso es un poco más brillante, pero nada más. De ahí solo la parte dañada era la que se intervenía.
Sí, la verdad es que los enanos jugaban un papel muy importante en la cosmovisión maya y precisamente porque conectaban el mundo sobrenatural con el natural, por eso es que ellos los consideraban importantes entre ellos. Y entonces ya vamos a entrar como a esa parte un poquito más compleja que trata respecto a qué hacían cada uno de ellos ahí en esta historia. Y ese es el resultado final del conjunto en la posición en la que se encontraron originalmente, pero ya trabajados. Esto es algo importante de señalar. Los artefactos arqueológicos no son solamente objetos artísticos de contemplación, sino que son más importantes por lo que pueden decirnos acerca de la gente que los creó y usó, y no solo por la belleza de su aspecto. Como hablábamos antes, conjuntos de figurillas son muy pocos los que se conocen en general. Vemos figurillas en muchos museos y incluso en muchos lugares por separado, pero es muy probable que como estos provienen de contextos de saqueo, hayan sido separados de un contexto como este y no sabemos y nunca vamos a saber realmente si estaban representando alguna escena o alguna historia. Por eso es que la arqueología bien documentada sí es importante, ¿verdad? Y ahí nos permite ir un poco más allá de la mera apreciación y conocer un poco más de la historia de la gente que los creó. En este caso, muchos de las figurillas incluso eran silbatos y también hay silbatos y ocarinas por todos lados y forman parte de un conjunto, ¿verdad? Entonces, es una buena pregunta a la hora de ver otras figurillas en otros lugares. Y aquí ya entramos un poco a la parte más compleja, que es las nuevas interpretaciones. Estas interpretaciones han sido analizadas y estudiadas por el doctor David Friedel y la doctora Michelle Rich, principalmente, que son las que tienen más conocimiento respecto a este campo ideológico y cosmológico de los mayas. Como pueden ver aquí, la escena en sí representa el proceso del paso de esta vida terrenal hacia el plano sobrenatural de un rey. Realmente era la muerte del gobernante de turno en el sitio, pero entonces incluyeron a toda la gente para que formara parte de toda una ceremonia y un ritual importante para ellos. Sí, es un individuo masculino. De hecho, se encontraron varias vasijas que tienen nombre. La característica que tienen, es común, es que tiene un glifo de jaguar. Sin embargo, hay otros que tienen diferentes nombres, por lo que no se ha podido determinar exactamente cuál de los nombres es el que corresponde al gobernante que allí se encontró. Pero sí es un individuo masculino. La ceremonia mortuoria forma un círculo, es un círculo de un ritual, un área cerrada, una ceremonia importante en el que intervienen seres del plano natural, pero también del plano sobrenatural. Ahí está el rey. Ese es el rey que había muerto y que va a renacer como dios del maíz. El venado es como también más o menos jugando el papel de Nahual o de un espíritu acompañante que lo estaba ayudando en su paso hacia el otro mundo. Y entre los gobernantes del reino Can, el venado jugaba un papel importante como un espíritu guía, precisamente. Tenía más o menos esa función y por eso tiene sentido que aparezca junto al rey que había muerto. El venado se considera también como el que lleva la sangre que da la nueva vida. Y usted ha de conocer la historia del cazador que salió a perseguir al venado y el venado lo condujo a la cueva. Hacia Xibalba, precisamente él estaba llevándolo hacia la nueva vida y gracias por su aporte, tiene mucha razón en cuanto a lo que está diciendo, porque sí se asociaba con el renacimiento, porque esa era la idea, no morían, sino que ellos trascendían más allá y se convertían en deidades y renacían, resucitaban de alguna manera. Y todos los que están en el círculo son
son humanos, ¿verdad? Aparte del venado, todos los demás juegan un papel en el plano de lo natural, pero los que están en el centro están en el plano de lo sobrenatural, y eso incluye principalmente a los enanos y a un chamán. Estas eran todas las mujeres que participaron en la ceremonia, y es interesante porque hay más mujeres que hombres. Lo bonito es el naturalismo con el que representaron a cada uno de los personajes, ¿verdad? 5 de estas mujeres portaban en sus manos lo que nosotros creemos ahora que son trapos o chales. Y en esos chales tenían colocadas una serie de botones, y este que está justo aquí en el centro, en cada uno de ellos, representa ojos. Ninguna de las figurillas que están ahí tiene ojos. Todas carecen de ojos, exceptuando al venado. Entonces, ellas podían ver, según la cosmovisión, por medio de esos ojos, el plano de lo sobrenatural. Esa era la función que cubría. Todas presentan tocados de tela, casi como los que conocemos hoy en día, ¿verdad? Enrollados en su cabeza. 3 de ellas presentan faldas cortas. Y las otras 2, unos vestidos un poco más sofisticados y elegantes. Y otro dato importante en ellas es que presentan estos detalles en los brazos, que nosotros podríamos también pensar que es pintura corporal, que son tatuajes, o tal vez solo la decoración de las mangas de sus vestidos. No se puede precisar en este momento realmente de qué se trataba, pero ellas tienen figuras en espiral y ellas tienen manchas de jaguar. Y el jaguar siempre va a estar asociado con el inframundo. Habían 2 bailarinas también. Ellas también tenían sus vestidos largos como las otras que veíamos anteriormente, y también portan el mismo tipo de tocado. Todas tenían orejeras, también símbolo de estatus. Esta tiene manchas de jaguar en su vestido incluso, y con mangas largas que hacían tal vez más gráciles los movimientos. Sabemos también que la danza tiene un lugar importante dentro de cualquier ceremonia de los mayas y hoy en día, y ellas formaban parte de este ritual. Veamos, la posición es casi que la misma, ¿verdad? Es impresionante cómo se han podido mantener algunas cosas a pesar del tiempo y todo, el tocado, la ropa y la danza. Esta es la figuría que estaba casi incompleta, hubo que hacer un gran trabajo de reconstrucción, y porta una vasija. Es la única mujer que tiene un papel importante y diferente al resto de mujeres de la corte. Y la vasija, en detalle, se puede ver que contenía unas pequeñas esferas. Podrían ser alimentos, podría haberse tratado de copal. No ha sido posible identificar, pero la forma de la vasija que la contenía también es muy adecuada y correcta, ¿verdad? Y era muy interesante, pero esto se podía ver principalmente cuando la vasija estaba fuera de los brazos. Ya dentro es un poco más complicado de ver. 2 escribanos. Aquí ya empiezan a entrar los hombres en acción, y ellos ven sus tocados, también son distintos a los tocados de las mujeres, ¿verdad? Aunque son enrollados, en este caso, parece portar el objeto con el que escribe en su tocado. Se los ensartaban así en la tela y portaban sus tablets de escribanos. El jugador de pelota, que no es en realidad un jugador de pelota, sí está sosteniendo una pelota en su mano, pero no está ataviado como un jugador. Los jugadores siempre usan su yugo y un atuendo especial, pero el juego de pelota es ritual, ¿verdad? Entonces también formaba parte activa de cualquier tipo de ceremonias, y seguramente él estaba representando este aspecto de la cosmovisión maya. Su tocado también es distinto, pero y presentan orejeras. Todos portan orejeras, si se pueden dar cuenta. Este es diferente de todos los demás. Y a mí me costó mucho trabajo darme cuenta de eso, porque es el único entre todos los personajes de la corte que también porta sandalias.
además del rey y la reina. Ninguno de los demás porta sandalias, todos estaban descalzos. Y además tiene un collar un poco extraño, con una borla que cuelga. Este objeto desconocido podría parecerse a los objetos que se usaban para hacer enemas, pero faltaría un tubo que requería ser insertado justo en este hoyo. ¿Un instrumento musical? No conocemos hasta la fecha ningún instrumento musical que sea como ese. Podría ser, pero todavía no sabemos con exactitud. Y también su taparrabos es diferente a los de los demás. Los demás son taparrabos largos, el de él llega a la rodilla y tiene además este otro trapo especial enrollado alrededor de la cintura. Y aquí llega el rey, ¿verdad? Tan importante en toda la escena, porque al principio todos pensábamos que él era el centro de la escena, pero ahora sabemos que era, no, el rey muerto. El rey muerto. Como les explicaba anteriormente, ¿verdad? El atavío tan especial, el tocado completamente asimétrico. Yo en algún momento pensé, bueno, por simetría va a ser más fácil saber de qué manera va cada uno de los fragmentos, y en este caso no se pudo. Su tocado representa a un mono escribano. Entonces también es parte de todo el conjunto, ¿verdad? Los monos y los escribanos. Y además presenta ese pequeño detalle en un apéndice que había ahí en su tocado, que es esta máscara de jade, porque está pintada de verde, asumimos que es de jade, de mosaicos de jade, y que en la barba le salía un lirio acuático. No se puede ver con precisión. ¿Dónde mira el mono? Estos son los ojos, y aquí está la boca abierta del mono. Sí. ¿Usted es aullador? No sé. Es un mono. Sus sandalias, ¿verdad? Lo que hablábamos, y las múltiples capas de textiles. Esta es una concha que se ha encontrado principalmente en el lado mexicano, en la costa del Pacífico, y es una concha gigante. Le dicen oyohuali, y tallaban esas joyas especiales para personajes de este tipo de rango, ¿verdad? Y además su collar de cuentas de jade, ¿verdad? Alrededor. No todas las cuentas se pudieron recuperar, entonces tampoco se pudo armar completamente, pero ahí se tiene la idea. Y no me las quise inventar. ¿La altura de esta? Esta mide cerca, es que ahorita no recuerdo las dimensiones exactamente, pero tal vez cerca de 13 centímetros, sí. Y esta es la reina. También tiene un vestido muy especial con un ruedo bien bonito, ¿verdad? Con decoración de forma de ic. Sus sandalias, importante, porta un escudo. Y en la historia del Perú acá hay solo una persona que porta un escudo. Y o por lo menos es lo que se conoce hasta ahora según la evidencia epigráfica, ¿verdad? Su collar también aquí presenta otros objetos que probablemente sostenía en la mano junto con esto, que podrían servirle para algún tipo de trabajo especial. Este es su pelo, y esta es parte del tocado. Y también, aquí está, vean, presentaba una máscara de mosaicos de jade, muy pequeña y diminuta, pero muy bien trabajada, y que también presentaba en la sección superior aquí en el pelo, el cabello, así como se representa el dios del maíz. Entonces, el rey, en su tocado, la máscara pequeña, con un lirio acuático, representaba un poco el agua y la lluvia, y ella, el maíz. La estela 33 del gobernante Kenich Balam II, esposo de la señora Cabel, que ella es la única que aparece representada con un escudo en la mano, como les decía. Ella tenía el título de Calomte. Calomte quiere decir guerrero supremo, o sea que ella era una princesa de talla de... ¿Han oído hablar? No sé si han oído hablar de rana humeante o Siyacac.
de la misma talla de Sillacac. O sea, tenía un rango superior y jugaba un papel muy activo en el reino donde ella se desenvolvía, en Huacá precisamente. Esta estela está actualmente en el Museo de Arte Kimbell, por eso fue que el Kimbell accedió a propiciar los fondos para poder trabajar la restauración. Y esta estela de la señora Cabell se encuentra en el Museo de Cleveland. Tristemente son producto de saqueo y por eso se encuentra en ese lugar. Ustedes pueden ver ahí, cabal, los cortes de sierra con los que fueron extraídos pieza por pieza y exportados ilícitamente, ¿verdad?, hacia otros lugares. Hasta ahorita ya se tiene una copia de esta estela, una réplica, que es lo único que se ha podido obtener. Y pues estamos empezando a hacer algunas pláticas y negociaciones con la gente del Museo de Cleveland a ver qué podemos lograr. Esa sería la idea, pero la única manera de hacerlo es platicando y negociando, ¿verdad? No nos podemos imponer en este momento. Y volvemos, dejamos el plano de lo natural y todos los seres humanos que habitaban la escena y llegamos al espacio interior, en donde estaban principalmente los enanos, el chamán y la vasija. Y el sapo. Como vemos, porta un caracol en su mano. El caracol es también usado como trompeta. Y en las ceremonias y rituales de este tipo de funerales, los sonidos que emitía el caracol ayudaban a transportar de este plano natural al plano sobrenatural a la persona que estuviera en esa condición. Además, él porta este elaboradísimo y precioso tocado también en forma de venado, lo cual lo vincula directamente con el venado que acompañaba al rey en la escena principal. Está aquí. Esta es como la parte inferior de la boca, esto que está aquí. Entonces realmente se aprecia desde atrás. Aquí están los ojos, las orejas y un collar. O una especie de bufanda, otra como la que tiene también él, ¿verdad? Él también porta una. Y su respectivo taparrabo. Entonces la música, importante también, ¿verdad?, dentro de la ceremonia. Este es otro escriba que también presenta su tocado de un trapo amarrado en la cabeza y siempre con su objeto de escribir en la mano. Y algo bonito de él es que presenta aquí, ustedes pueden ver apenas unas pequeñas líneas que van ahí, que más o menos podrían darnos la idea de la práctica de la escarificación, ¿verdad? Se rompían la piel. ¿Cómo? No, o sea, tampoco se pueden ver bien definidos los ojos en el personaje. ¿Era esa la pregunta? Es que yo veo un poco, por lo menos el derecho, pero el izquierdo. Da la impresión, pero realmente no tienen, si vemos como el detalle con el que hacen como los agujeros de la nariz o la boca, podrían hacerlo como con la misma intención o definición, ¿verdad? Pero no aparece así en ninguna. Pero sí tienen el espacio ahí y uno puede tener la idea de que ahí está. Y el escriba jorobado, como aparece en la foto, que él también porta su tabla y su tocado, además de sus orejeras. Hay un dato importante que mencionar aquí, y ¿dónde está quién podría ayudarnos a aclarar qué es lo que pasa con este señor que nosotros hemos llamado escriba jorobado desde que lo encontramos? Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, yo tuve la suerte de estar aquí en el Museo de Antropología cuando habían montado la exposición y con unos amigos que están aquí también, y pues, que están ahí en la primera fila. Ellos me estaban cuidando para que yo pudiera tomar fotos, que no sabíamos si se podía o no. Pero estábamos viendo ahí la exposición cuando se acercó un amigo que es el doctor Guillén y me preguntó de qué se trataba. Pues toda esta parte yo había tenido la oportunidad de oír al doctor Frieden ahí y bueno, hablamos un poco de eso
repetí algunas cosas que me había dicho el doctor y le dije a él, mira qué interesante que dentro de la corte pues habían enanos, como ustedes vieron hay unos que son escribas, otros que son boxeadores, por ahí hay unos boxeadores, ¿verdad? No hemos, ya me adelanté. Y también pues hay un jorobado. Entonces él me dijo, ese no es jorobado, ese tiene el mal de Pot. Pregúntale a tu hermano que es médico. Y el mal de Pot pues resulta que es tuberculosis que ataca las vértebras de la columna. Entonces, como que ya estaba representado una de las enfermedades o padecimientos de esa época, ¿verdad? Muchas gracias. Y al parecer sobrevivió, ¿verdad? A la tuberculosis por un buen tiempo y por eso fue que estuvo esta deformación. Se lo voy a comentar al doctor Fridel porque ninguno de nosotros sabía respecto a esta posibilidad. Yo se lo comenté, pero... Pues muchas gracias por el aporte. Pero puede buscar en internet. El mal de Pot. Y me enseñaron una fotografía por ahí justamente de un esqueleto ya deformado y es exactamente igual. Y ahí está de quienes hablaban. Los señores luchadores o boxeadores, a quienes ustedes vieron que le quitaban el casco. Si ustedes se fijan, también ellos presentan un atuendo muy parecido, casi igual. Sin embargo, estas diferencias, ¿verdad? El casco único, este otro, con otras características, los colores de los taparrabos y es la decoración también en los bordes. Eso hace que se vean diferentes. Además, también el detalle interesante, ¿verdad? Que están, esto se puso así para la fotografía, pero en realidad uno tiene la forma en que pueden enfrentarse, ¿verdad? Como están levantando sus brazos, podría denotar no solo una práctica ritual como una lucha, pero también podría representar dos entes rivales que había en ese momento. Dicen por allí, pero eso no lo podemos confirmar todavía, que se trataba de que uno representaba al reino Khan y otro a Tikal, que eran enemigos acérrimos, pero eso todavía no lo podemos decir. Esos objetos que tenían en la mano, qué curiosos los dos. Los cascos. Son los cascos. Sí, para la fotografía se colocaron ahí para que se vieran. Pero otra cosa importante, bueno, ellos también tenían un trapo amarrado a la cabeza, pero los rasgos de la cara e incluso de su forma parece que fueron hechos con un molde. No son moldeados como los demás, modelados como los demás, sino moldeados, ¿verdad? Ellos sí, porque son exactamente iguales, pero también las manos y todos los detalles son muy bonitos, muy cuidadosamente hechos. Y aquí entra el chamán, ¿verdad? Que es de una forma extraña. Algo que les quiero contar es que también se hicieron análisis de activación de neutrones, tomando muestras de algunos de los fragmentos de las figurillas, y se determinó que todas estaban hechas ahí en el Perú, porque coincidían con la arcilla de la localidad. Sin embargo, esta no. Esta podría ser más bien del altiplano o de algún otro lugar. Todavía no sabemos exactamente de dónde es, pero también está en una posición activa, también tiene ojos, porque si es un chamán puede ver también un poco hacia el más allá, ¿verdad? No tiene una visión del plano natural y además tiene la boca abierta como cantando o entonando alguna melodía. El sapo, que aquí no se ve tan bien por su color, que representa también fertilidad, no es solo un símbolo de fertilidad, pero también de la noche, ¿verdad? Aparecen en la noche y lo asocian también con el inframundo. Y el cántaro pequeño que aparecía ahí. Todos estos son vasijas. El cántaro mide como 4 centímetros, es chiquito. Y todos contenían pigmentos diferentes. El del chamán está completamente rojo porque contenía cinabrio. Y el sapo tiene un pigmento negro, viscoso, y el cántaro tenía uno como entre café y gris. Es probable que los hayan usado para pintar
para pintarse corporalmente durante la ceremonia o no sabemos, pero tuvieron una función activa porque este era el que más contenido tenía, los demás tenían ya pocos restos del pigmento que también se está analizando. Y aquí aparece el personaje principal del que hablábamos, ¿verdad? El rey muerto. De él se trata esta escena y es por él porque se reunieron todos los demás participantes de la ceremonia. Él está como en una posición suplicante, de rodillas, rendido, con sus brazos cruzados sobre el pecho. Él también tiene el pelo característico del dios del maíz y va precisamente junto al venado, al espíritu guía que lo acompaña. Él porta un collar porque este venado no es un venado antropomorfo por su posición y lo que está haciendo. Vean sus ojos ahí abiertos y está como susurrando o cantándole algo, diciéndole algo al rey. Aquí presenta en su collar este detalle que vemos aquí también en estos otros ejemplos, que es el glifo del viento, del espíritu, del aliento. Y estaba llevándolo o conduciéndolo hacia la otra vida para que él pudiera renacer y encontrar un nuevo lugar, ¿verdad? ¿Perdón? Representación de jade, todo está hecho de barro, pero pintado en ese color. Y un poco de historia, ¿verdad? Los reyes de la dinastía Kan, a la que pertenece principalmente el Perú acá en su momento, tenían su capital en Sivanché, en el Clásico temprano. Pero en el Clásico tardío se trasladaron a Calakmul, un poquito arriba de la frontera con México. Y el gobernante de la dinastía Kan, este señor que se llamaba Yuknom-Chen el Grande, que es muy importante a nivel regional, estableció esta ruta real que le permitía tener contacto con los reinos que él ya había conquistado y extender su territorio hacia otros lugares que él quería abarcar. Pero estaba siempre Tikal en su camino que no le permitía como llegar más allá. Y él es Yuknom-Chen el Grande, según lo que creemos. Él es la representación. Él llegó al funeral del gobernante del Perú. El personaje de la nobleza podría tratarse de el rey Kinich Balam, el que veíamos en la representación de la estela. Y Kinich Balam es precisamente el sucesor del gobernante que encontramos en esta tumba, que no sabemos su nombre. Justamente después de que este gobernante murió, él ascendió al poder en el año 651. Y cronológicamente con las piezas y todo lo que se ha encontrado, las fechas sí van coincidiendo. Y por tener sus sandalias, existe una fuerte posibilidad de que él tenía un estatus especial y era el sucesor. Y ella, pues no era la esposa del rey, sino la hija del rey, Yuknom-Chen. Ella era la princesa Kabel. Portaba su escudo y se casó con Kinich Balam unos años después, o en ese momento. El año pasado, en la temporada de campo que tuvimos en el Perú acá, también tuvimos un hallazgo de mucha importancia. En otro edificio cercano en la plaza principal, y encontramos este conjunto de piezas. No es muy elaborado, no posee tantas vasijas cerámicas, sin embargo sí posee gran cantidad de jade y otras piezas. Y nos preguntábamos de quién se trataba. Por sus rasgos podría tratarse de un personaje femenino, pero hasta que apareció esta vasija, la vasija apareció aquí justamente, en esta orillita. Y tenía representación de una persona saliendo de un caracol y atrás tenía una inscripción glífica. Y esta inscripción decía que esta pieza, en este glifo, es la casa de, y hablaba de lo que contenía la vasija. No dice exactamente qué es porque el glifo no ha podido ser identificado. Y es propiedad de Kabel, Divina Señora de Calakmul. Porque ella venía de Calakmul, ella nació en Calakmul y llegó al Perú a casarse con Kinich Balam y se quedó ahí gobernando junto a él. Y cuando vimos esta pieza, por supuesto que nos emocionamos. Hasta el momento podemos decir que es Kabel, es la persona que está enterrada aquí. Pero no tenemos ciencia cierta, sabemos que la arqueología es inexacta
y no hay datos que puedan precisar, y poco a poco se van comprobando hipótesis y se van mejorando la información. Pero el hecho de encontrar una vasija de esta categoría y con un nombre y posesión no podía ser un regalo de Cabell para alguien porque lo hubiera dicho. Así que asumimos que es Cabell por todas sus características. Y tenía también un collar de jade justo aquí. También tiene un mosaico de jade en su tocado como una máscara. ¿Perdón? No tiene escudo, pero tiene un plato en el área de donde se encuentra el escudo, que lo estaba aquí, está aquí, justamente, en el área del pecho. Aquí están las extremidades. Esta es una concha que también estaba colocada en el centro. Y por aquí está el cráneo, aquí no se ve, pero el área del tocado está por aquí, y también es de una composición orgánica, de tela seguro, y tenía cosidas o pegadas fragmentos de jade, de concha, todo muy elaborado, y máscaras, ¿verdad? Y aquí, esto que estaba en su pecho, es un pendiente que está en un junal. Tiene también el corte de pelo del dios del maíz, pero además pero es una mujer, se trata de una mujer. Y tiene cara joven, y este tiene cara vieja, ya más anciano, ¿verdad? Entonces creemos que esta es la representación de Cabell, joven, y Cabell ya anciana, ¿verdad? En sus últimos días. Y entonces nos damos cuenta que a raíz de la investigación y de cómo se va reconstruyendo poco a poco la historia, se pueden ir encontrando más y más datos y ver que ya no solo existía la imagen de Cabell en una estela, sino que también tenemos la figuría y sus restos, probablemente. Hacer un análisis de ADN y conocer un poco más de todo lo que pasó realmente es fascinante, es un reto muy grande y tenemos que seguir trabajando en eso. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay muchos misterios que resolver en la arqueología maya y hay mucho trabajo por hacer, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Armando a poco la historia. De verdad, me siento privilegiada de poder haber desarrollado este trabajo. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a todas las personas que trabajaron e intervinieron en todo esto. Las personas que aparecen ahí del Museo de Arte Kimbell, del proyecto El Perú, a Lynn Grant, que de verdad jugó un papel fundamental en toda esta historia. Y por supuesto, la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que las personas que estaban ahí en su momento trabajaron y colaboraron y contribuyeron para agilizar permisos y realizar todo como debía ser realizado en su momento. Las figurillas están por retornar de una exposición en Washington, D.C., pero también ya salieron a otros lugares, ¿verdad? Estuvieron, después de que se exhibieron por primera vez aquí en Guatemala, porque esa es también parte de la ley, que todo lo que salga primero tiene que conocerse aquí. Se exhibieron aquí en Guatemala y luego se fueron a una exhibición itinerante a Texas y a San Luis, Missouri. Y luego se fueron también a Corea, ¿verdad? Sí. Y a Francia. Sí. La sede de las figurillas es el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Y creo que siempre están pensando ellos en colocarlas dentro de la exhibición permanente. Sí, es una maravilla. Felicitaciones en nombre de todos. Estoy segura que, gracias, sobre todo aquellos que tenemos muy frescos, después de un curso con la doctora Ershova, todo nos habla de la reencarnación y todos los símbolos están presentes. Creo que posiblemente el cacao al final con el chamán y la vasija sería tal vez el único, pues, que creo que se ve bastante evidentemente. Quisiera solo decir dos cosas muy brevemente. La primera es que me pareció al principio de la presentación haber escuchado que encontraron algunos restos también de algunos entierros preclásicos. Y la otra, pues solamente rápido, que me alegra muchísimo. Yo fui una persona que fui mucho al Perú antes de que se llamara Perú acá. Tuve el privilegio, ¿verdad?, de estar por allá.
Y me parece increíble que después del saqueo que sufrió, todavía se haya podido encontrar esto con un valor artístico e histórico tan importante, ¿verdad? Y solo pues llamarlos a la reflexión a todos sobre eso. Realmente en alguna de las ocasiones que llegué al Perú estaban muy asustados los guardarrecursos del Instituto de Antropología e Historia. No tenían armas y acababan de ser atacados por un grupo de personas que llegaron a saquear el sitio, los habían amarrado, estaban súper asustados y pues ahí nos tocó darles un poquito de apoyo moral y emocional. Pero sí, es de verdad heroico el trabajo que hacen los guardarrecursos en nuestros parques nacionales y sitios arqueológicos por salvaguardar lo que tienen, lo que tiene el país y lo que está ahí, y con muy poco apoyo. Y solo quisiera decirles, en este caso del Perú, pues me emociona profundamente ver que haya sobrevivido algo a ese saqueo tan vil que fue realmente del que fue objeto el sitio. Y pues recordarles a todos que gracias a que hay una raza de héroes en este país que se llaman los guardarrecursos del Instituto de Antropología e Historia, es que todavía puede haber chance de que se rescate una parte de nuestra historia. Entonces, de verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Qué bonitas palabras, y de verdad que una cosa es el trabajo de oficina que se realiza aquí, pero otra es el trabajo que se realiza allá en campo por medio de los guardarrecursos, y sí hacen esfuerzos grandes con lo poco que se tiene, y le están poniendo ganas, ¿verdad?, trabajando en pro del patrimonio. Pero otra cosa importante es que la presencia permanente de proyectos de investigación en los sitios también ha sido una gran fortaleza, ¿verdad?, porque al haber proyectos de investigación en los sitios, se sabe que hay presencia de gente allí, se educa a las personas que viven en los alrededores y ellos también aprenden a proteger nuestros recursos culturales, ¿verdad? Entonces ya se vuelve como un esfuerzo conjunto y no solamente de uno o dos guardarrecursos que están ahí, sino que ya muchas más personas pueden participar en esto. ¿La tumba preclásica? La tumba preclásica, no. Tumbas arqueológicas preclásicas así reales ahí en el Perú no se han encontrado hasta el momento. Se han encontrado algunos entierros que sí datan del preclásico, pero en las áreas habitacionales y en lugares un poco más sencillos. Tal vez de lo que yo mencioné fue del hallazgo de Tacalicabaj, de las figurillas que son del preclásico medio, que se encontraron recientemente, creo que el año pasado. Sí. ¿Qué fecha le pierdes? Sí, en base a la cerámica, que ha sido el principal elemento para fechar, el rango podría ser entre el 600 y el 650 después de Cristo. Y justamente Kinich Balam, el sucesor de este gobernante, asumió el poder en el 651 también. Entonces creo que todo corresponde bastante bien. 650 probablemente. Hace 1400 años. Estaba en esa 80 esa época. Sí, fue contemporáneo. ¿Sí? Griselda, yo le dije que le iba a preguntar sobre las figurías que son el orgullo de México y cómo se comparan esas con las nuestras. Sobre aviso no hay engaño. Yo no conozco personalmente muchas figurillas de Jaina, he visto algunas fotografías, pero en la exposición itinerante en la que participaron las figurillas que se llamaba The Firepool en Texas, habían algunos ejemplos de figurillas de Jaina, que también son muy naturalistas, muy bien elaboradas. Pero yo quiero mucho estas figurillas, pero no es solo por eso, pero realmente el detalle con el que están elaborados, por ejemplo, los pies y otras cosas, no tenían la calidad que tenían estas, eran un poco más burdas y por supuesto que eran preciosas, pero estas son más bonitas. Los artesanos del Perú realmente eran muy buenos.